Acontecimientos cambiaron de raíz la historia de Colombia del siglo XX. Bogotá, la capital colombiana, se preparaba para recibir las delegaciones de la 9ª Conferencia Panamericana que dio origen a la OEA. Las sesiones estaban en curso, cuando al mediodía del viernes 9 de abril, el caudillo popular Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado. ¡Mataron a Gaitán! La ira popular se volcó sobre el centro de la ciudad en una llamarada incontenible que arrojó centenares de muertos y se extendió por todo el territorio nacional. El Bogotazo, un acontecimiento que partió en dos la historia del siglo XX en Colombia, incrementando la violencia que ya se venía gestando en diversas regiones del país. 60 años después, presentamos una mirada retrospectiva sobre la memoria y los efectos de aquel magnicidio. Tras padecer más de medio siglo de luchas fratricidas, el pueblo colombiano ha manifestado en los últimos tiempos y en diversas formas su rechazo a la violencia y su voluntad de paz, de manera semejante a como lo planteó Jorge Eliezer Gaitán en la Marcha del Silencio a comienzos de 1948 para protestar contra la violencia que se extendía por diversas regiones del país. Gaitán representaba una esperanza de redención para los sectores populares y su asesinato significó la muerte de una ilusión. Atención, el excelentísimo señor presidente de la República, doctor Mariano Cepina Pérez, inaugura la conferencia panamericana. Mientras las sesiones de la 9ª Conferencia Panamericana estaban en curso, al mediodía del 9 de abril fue herido de muerte el líder popular Jorge Eliezer Gaitán. Orgullo de nuestra propia raza. Veneración a nuestras tumbas. Atención, atención, hoy 9 de abril de 1948. En estos momentos acaban de ser heridos el doctor Jorge Eliezer Gaitán. Mataron al padre de Colombia. Minutos más tarde, Bogotá ardía en llamas. Los principales centros de poder político y religioso quedaron convertidos en cenizas. A comienzos del año 1948, la capital colombiana se preparaba para un importante evento internacional, la realización de la 9ª Conferencia Panamericana, que daría lugar a la creación de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Para este compromiso internacional, Bogotá cambió su cara. Se arregló la Avenida de las Américas, llamada así en honor a los países representados en la conferencia. El Teatro Colón, primer escenario nacional, fue remodelado para esta ocasión. El Capitolio Nacional, edificio del Parlamento, también fue adecuado como sede de las deliberaciones. Su más reciente restaurador, el arquitecto Alberto Corradain, explica los cambios que se hicieron al interior de esta edificación. Para la Conferencia Panamericana hubo necesidad de hacer una serie de obras específicas, porque el edificio no estaba preparado para recibir tantas comisiones como las que iban a surgir en la organización de la conferencia. La conferencia de 21 naciones del continente estaba proyectada para el mes de enero, pero Argentina y Uruguay solicitaron su aplazamiento hasta que los Estados Unidos resolviera su política frente al llamado Plan Marshall para la recuperación de Europa y explicaran su actitud frente a América Latina. El propio general Marshall respondió a algunas críticas provenientes de Latinoamérica. El plan de rehabilitación de Europa requerirá la inversión de miles de millones de dólares en América Latina, siendo natural suponer que esos fondos ayudarán a los países en que se inviertan. En efecto, América Latina aportaba alimentos y materia prima que era necesario comprar para enviar a la Europa destruida. Al aclarar las inquietudes, la 9ª Conferencia Panamericana se inició el 30 de marzo de 1948. Se realiza la 9ª Conferencia Internacional Americana, convocada para resolver
problemas de interés general. Las delegaciones comenzaron a llegar y de inmediato se iniciaron las sesiones en el Capitolio Nacional. La presidencia la asumió el canciller Laureano Gómez. El escritor, abogado y parlamentario Alberto Dangond Uribe explica quién era el doctor Gómez. Laureano Gómez era un personaje de primera categoría, no solo entre nosotros, sino en el panorama hispanoamericano. Y como canciller de la República en ese momento, le correspondió no solo presidir la 9ª Conferencia Panamericana, sino prepararla. Y a esa conferencia asistieron los personajes más notables de toda América Latina, porque se trataba de un acontecimiento de primera categoría en el panorama americano y en el ámbito de las decisiones de ese tiempo. Otto Morales Benítez, abogado, ministro y escritor, se refiere a los objetivos de la conferencia. Estabilizar las cosas básicamente jurídicas. Llegar a un Estado totalmente democrático. Ningún Estado, por poderoso que fuera, podía tener poder político superior a ningún otro Estado. Lo que se resolvió aquí está orientado a tener las relaciones para conservar la paz en el continente. Colombia, como muchos otros países de América, contaba con dos grandes partidos políticos, el liberal y el conservador. El primero defendía amplias libertades y una mayor participación democrática, mientras el segundo se apoyaba en la tradición católica y en la defensa del principio de autoridad. La conferencia fue instalada por el presidente conservador Mariano Ospina Pérez, mientras el Partido Liberal de oposición, cuyo jefe único era Jorge Eliezer Gaitán, no fue invitado a la conferencia. La no invitación a Gaitán seguramente tiene mucha vinculación con los desventurados acontecimientos que sucedieron después, porque si Gaitán hubiese sido invitado a la Conferencia Panamericana, quizá el ambiente y el panorama hubiese sido completamente distinto y los sucesos del 9 de abril no habrían tenido el cariz desventurado, creo yo, que tuvieron. Pese a que la ciudad vivía un ambiente de fiesta, en el fondo existían fuertes tensiones sociales y políticas que se agravaron con la exclusión de Gaitán a la Conferencia Panamericana. Y a las inmensas masas liberales que en todas partes constituyen la incontrastable mayoría del partido. Mientras la conferencia seguía su curso, el 8 de abril Gaitán logró un importante triunfo profesional como abogado penalista al obtener la libertad de Jesús Cortés, teniente del ejército, cuyo caso se había convertido en un escándalo público al dar muerte a un periodista por supuestos ultrajes al honor militar. Absuelto el teniente Cortés, emotiva defensa del abogado Jorge Eliezer Gaitán, quien salió en hombros del despacho judicial. En la mañana del 9 de abril, Gaitán recorrió los espacios de su casa de habitación como tantos otros días, para luego dirigirse a su oficina sin saber que ese viernes lo esperaba una cita histórica con el destino. Ya en su oficina, hacia el mediodía, Gaitán salió con un grupo de amigos con quienes se dirigía a almorzar al restaurante del Hotel Granada, que quedaba al frente y donde se hospedaban varios de los delegados a la Conferencia Panamericana. Unos minutos después de la 1 de la tarde, un hombre hizo 2 disparos a la espalda de Gaitán, quien cayó gravemente herido. Una versión del periodista Jorge Padilla, quien lo acompañaba, sostiene que Gaitán salió del edificio y el asesino que se encontraba esperándolo al lado de la puerta disparó contra él. La segunda versión, dada por Plinio Mendoza Neira, quien iba a su lado, señala que el asesino estaba de frente. Gaitán alcanzó a verlo empuñando el arma y giró el cuerpo para regresar a la oficina. Y fue allí cuando recibió los disparos. Aquí tenemos una perforación, tiene bordes invertidos. Expertos en balística de la Policía Nacional analizan las versiones. Al laboratorio de balística se nos llegaron los siguientes documentos, como fue el protocolo de necropsia, los testimonios de las personas de la época y como pieza fundamental el saco, el cual presenta 2 perforaciones. Vamos a fijar la distancia del orificio 1 a la parte superior del cuello.
Allá confrontamos las heridas con los orificios que presenta el saco. Procedimos ya en nuestra oficina, laboratorio de balística, a ejecutar un análisis detallado de cada una de esas versiones. Aquí un orificio, entonces amarremos puntos, 0.8 de longitud. La segunda versión, analizando heridas del cuerpo y el vestido, pudimos tener una compatibilidad y podemos observar que el doctor Jorge Eliezer Gaitán, cuando sale de su oficina, en ese momento que él gira, es donde le propinan 2 disparos en su espalda que están muy bien ubicados, es decir, están en los órganos vitales. Los testigos hablan de un tercer disparo que ya estando en el piso, posiblemente lo tomamos como el que lo acaba como el tiro de gracia. Esta es la versión que más tiene fundamento técnico-científico de acuerdo a los estudios realizados con todos los documentos aportados. Gaitán fue llevado agonizante a la clínica central. Mientras tanto, en el lugar de los hechos, el presunto asesino intentó esconderse en la droguería Granada. Mientras las gentes se agolpaban en la puerta, el dependiente preguntó al hombre por qué cometió el crimen, y este respondió: ¡Ay, señor! Cosas poderosas que no le puedo decir. ¡Ay, Virgen del Carmen, sálvame! Manuel H. Rodríguez, quien se hizo fotógrafo el 9 de abril, recuerda los hechos de aquel día. El asesino se trató de refugiar en el Gato Negro, era un café que había debajo de los cines del doctor Gaitán. Y ahí alguien lo acosó y le quitó el revólver. Y luego se refugió en la droguería Granada, donde hoy es la Panamericana en la 14. Ahí se refugió Roa Sierra y ahí rompieron las rejas, que en esa época era de abrir y cerrar. Rompieron las rejas y sacaron a Roa Sierra. La turba enfurecida arrastró el cuerpo del presunto asesino y lo condujo hasta el Palacio Presidencial, que quedaba a 8 cuadras. Un testigo presencial da su versión de los hechos. Oímos el alaraco por radio: mataron al doctor Gaitán. Y se prendió la mecha en Bogotá. Corra todo el mundo. Llegué yo, llegamos todos y ya lo habían levantado a él, lo habían llevado a la clínica central en la calle Sexta con carrera cuarta. Allá fue donde murió. Cogieron a Roa Sierra, los emboladores, y lo mataron con la caja de embolar. En la clínica central, en estos espacios que hoy se encuentran en ruinas, los médicos atendieron rápidamente al caudillo, pero a pesar de sus esfuerzos, no lograron salvarlo. Gaitán falleció antes de las 2 de la tarde. Al salir de su oficina en el día de hoy, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, jefe único del Partido Liberal, fue gravemente herido de 3 disparos y llevado de inmediato a la clínica central. Los médicos no pudieron hacer nada para salvar su vida. El jefe del Partido Liberal acaba de fallecer. ¡Mataron a Gaitán! Esta frase corrió por Bogotá y por todo el país como un grito de guerra. La muerte del hombre que era la esperanza del pueblo hizo explotar en llamas la capital colombiana. El historiador y escritor Eduardo Santa también llegó al lugar de los hechos. Tan pronto escuché que el doctor Gaitán había sido gravemente herido, me trasladé donde el doctor Gaitán tenía su oficina. Ya había bastante gente allí recogiendo en su pañuelo la sangre que había derramado. Uno de los primeros edificios incendiados fue la gobernación de Cundinamarca, en un edificio que todavía existe. Un grupo de intelectuales de oposición se tomó la estación de la Radiodifusora Nacional de Colombia para incentivar la rebelión popular contra el gobierno conservador. El economista Raúl Alameda fue uno de ellos. Yo mientras tanto entré a la radio y me di cuenta que las agujas del equipo no se movían. Empecé a mover los motores y empecé a transmitir solo. Aló, aló, fuerzas liberales izquierdistas de Colombia, se han levantado todas las divisiones de la policía en la capital de la República a favor del movimiento revolucionario. Aló, aló, pueblo de Bogotá, balas asesinas del régimen nos asedian, oigan la radio.
oigan las balas asesinas del régimen, y elevaba el micrófono porque se oían las balas. Se desata todo lo que se desató en Colombia, no en Bogotá, en todo el país. La reacción fue nacional, porque era la gran esperanza social colombiana. Se estaba organizando en la Plaza de Toros una gran manifestación para avanzar hacia el Palacio Presidencial. Era una cosa gigantesca. Un sacerdote muy ilustre colombiano llamó a Palacio y dijo, esto no lo detiene nadie. Se van a tomar a Palacio. En este momento, Bogotá está en llamas y el poder del pueblo liberal, del ejército liberal y de la policía liberal. Le contestaron, hay ejército para defender a Palacio. Dijo, puede haber 2, 3 mil muertos, pero está la furia del pueblo, está el ímpetu, está la decisión de la gente que entrarán a Palacio con seguridad. De la única manera que logran detener ese movimiento, que logran paralizar esa acción contra el Palacio, es si citan a los jefes liberales. Eso detendría a la gente, porque al saber que los jefes liberales están en Palacio es porque está sucediendo algún entendimiento, algún hecho político va a desprenderse de esa visita. Este ilustre sacerdote aconsejó otra cosa y dijo, aquí hay una revolución, una revuelta popular de actos impredecibles, no sabemos qué pueda pasar. Abran las cárceles y esto que es una revolución se vuelve un bochinche. El general retirado Álvaro Valencia Tovar, destacado historiador, analiza la situación. Aquí hay que tocar un punto decisivo de esa tremenda eclosión del 9 de abril. La politización de la policía, que se sublevó el 9 de abril masivamente, repartió armas entre la multitud enfurecida, de manera que cuando llegaron con el cadáver de Roa Sierra, esa división de policía repartió armas entre la multitud, armas que empezaron a utilizarse locamente, pero que precipitaron el fenómeno de violencia. Cuando se dedicó todo el mundo a robar, por ahí a las 3, 4 de la tarde, salió la Armada en Bogotá, y entre eso salió un cañón, y el cañón lo mandaban de la plaza de la avenida Jiménez a la Plaza Bolívar, que era la calle real donde más robaban. Claro que se principiaban a robar, diga usted, en todo Bogotá. Todo el mundo robe, y el más vivo le pegaba al otro y le robaba lo que traía. Con el machete le daba, lo despedazaba, y uno ahí quieto, pero le tocaba a uno moverse. Y uno así, porque guerra es guerra. La cosa es seria. Arturo Hernández tenía 9 años durante el Bogotazo y desde entonces trabajaba con su padre en el cementerio. Empezaron a traer unas camionetas de medicina legal y unos camiones del ejército. Empezaron a traer a todas las personas muertas. Las fueron colocando en el piso de una galería que se llamaba la Galería Nueva. Entonces ahí acomodaron a todas las personas y duraron trayendo personas como unos 5 días. Al investigar sobre la naturaleza del asesino, se pudo constatar que se trataba de Juan Roa Sierra, un desempleado de extracción humilde de 25 años de edad. En el cementerio hay una cosa que llaman la rotonda, es una parte redonda, y había que caminar sobre los cadáveres. Y entre los cadáveres que había uno desnudo, y lo único que tenía una corbata, o 2 corbatas. ¿Qué es esto? Mira, ya está saliendo, vea. Por eso se identificó Roa Sierra. Y había unos médicos legistas por ahí que se interesaron en saber por qué, si todos los cadáveres estarían vestidos, por qué solamente ese estaba desnudo. Por ahí había un amigo periodista, Felipe González Toledo, y él previamente había ido a la entidad oficial a preguntar cuántos Roa Sierra sabían. Y él tenía las huellas digitales de 2 o 3. Entonces las verificaron con la del cadáver desnudo y resultó Roa Sierra. Es decir, entre Felipe González Toledo y yo y los médicos legistas certificamos que será Roa Sierra. Yo conocí a Roa porque Roa participaba en la calle, en muchas cosas. La agitación era enorme, por cualquier cosa se formaban mítines. Yo había visto y había hablado con Roa.
un tipo de planteamientos muy clasistas, antioligárquicos y cosas de esta, pero que decía que nadie hacía nada y ni siquiera Gaitán era capaz de hacer nada. El escritor y dramaturgo Miguel Torres estudió la vida de Roa Sierra, protagonista de su novela El crimen del siglo. Juan Roa Sierra nace en el barrio Egipto, paradójicamente a escasos 100 metros de donde nació Jorge Eliezer Gaitán. Se sabe que es un tipo huraño, como apartado, ensimismado, solitario, de pocas palabras. Entonces, la madre, precisamente por la falta de trabajo de Juan, resuelve llevarlo donde un astrólogo muy conocido de la época, un alemán, Johann Umlanger, y le sugiere a Juan que se inscriba, se afilie al rosacrucismo, cosa que Juan hace con la ayuda de la madre, y se entrega mucho a ese estudio que confirma también algunas de las creencias que él tiene, como es creer en la reencarnación y en el hecho de que él, en ciertos momentos de su vida, cree ser la reencarnación de Gonzalo Jiménez de Quesada y del general Santander. Esto dicho por la madre. Al amanecer del día siguiente, cuando ya la ciudad había sido incendiada y saqueada, la viuda del caudillo, Amparo Jaramillo, su esposo, y sin que nadie se diera cuenta, lo llevó hasta su casa, y allí fue enterrado en la sala, donde permaneció durante 40 años. Muchos almacenes fueron saqueados, las licoreras asaltadas, lo que produjo una borrachera general. Ningún grupo político pudo reivindicar los desmanes. Aunque se trató de acusar a los comunistas, las investigaciones posteriores demostraron que no existió ningún plan organizado. Mercedes Casas de Durán se encontraba el 9 de abril en el epicentro de los acontecimientos. Yo me encontraba en el colegio de mis tías Casas, detrás del Palacio de Nariño. Era profesora de un curso y como a la 1 de la tarde sentimos algo extraño estaba pasando en el colegio. Cuando empezamos a sentir gritos y empezamos a sentir un ambiente como de revolución, resolvimos que lo más importante era guardar las niñas del colegio. Y comenzó un tiroteo tan fuerte y desafortunadamente en ese tiroteo mataron a 2 empleadas del colegio. La gente se había embriagado, asaltaba ferreterías, se armaba con lo que podía. Los fusiles entregados por la policía y la propia policía sublevada se convirtieron en un peligro urbano total. Participaron en el intento de toma del Capitolio Nacional, que fue impedida, volaban máquinas de escribir por las ventanas. Era una locura. El guardia presidencial alcanzó a contener la multitud que ya llegaba con el cadáver de Roa Sierra y gradualmente tomó la carrera 7ª hasta la esquina de la Plaza de Bolívar. Durante algunos días la conferencia fue suspendida. El luto y la zozobra reinaban sobre la ciudad. Las gentes tenían que marchar con las manos en alto, mientras algunos francotiradores continuaban disparando desde las torres de las iglesias. Aquel terrible fin de semana aumentó el número de muertos mientras el ejército intentaba controlar la situación. Los delegados de la Conferencia Panamericana se trasladaron al Gimnasio Moderno, un colegio ubicado al norte de Bogotá, para reanudar sus sesiones. La conferencia concluyó el 30 del mismo mes de abril con la firma de El Pacto de Bogotá. El principal resultado de la 9ª conferencia fue la formación de la Organización de los Estados Americanos, OEA, tal como existe hasta el presente. El caos y la anarquía primaron durante aquellos días de ira popular, dejando un saldo de más de 5.000 muertos y miles de heridos, cuya cifra exacta nunca se ha podido establecer, así como centenares de edificaciones completamente destruidas. Con la muerte de Gaitán y los hechos del Bogotazo, la vida de Colombia ya no volvió a ser la misma, y sus graves consecuencias han generado serias repercusiones hasta el presente. Ante estos hechos, cabe preguntarse quién era Jorge Eliezer Gaitán y qué representaba para el pueblo. Jorge Eliezer Gaitán fue el líder popular más carismático del siglo XX en Colombia. Existe un mito sobre su fecha de nacimiento.
Sin embargo, según la fe de bautismo, nació el 26 de enero de 1898, o sea que en el momento de su muerte tenía 50 años. Era hijo de Eliezer Gaitán Otálora, un liberal y doña Manuela Ayala Beltrán, una maestra de escuela que inculcó en su hijo el amor por el estudio. En oposición a su padre, que quería que estudiase contabilidad para ayudarlo en su venta de libros de segunda mano, Jorge Eliezer se preparó con tenacidad hasta obtener su título de doctor en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional en 1924. Su tesis de grado se tituló Las ideas socialistas en Colombia, que de algún modo anunciaban lo que sería su lucha política. En 1927 viajó a Italia, donde se especializó en criminalística con el profesor Enrico Ferri, a quien se considera el fundador de la criminología moderna. Cuando él se graduó en Roma, le dieron el grado cum laude, allá. Y Ferri le dijo sus teorías de la premeditación y las teorías del honor que él expuso aquí en Colombia se incorporaron a los textos de Ferri. A su regreso a Colombia, Gaitán enfrentó uno de los grandes problemas de la época: la represión de la huelga en la zona bananera del departamento del Magdalena, en la costa atlántica colombiana, que tuvo lugar en 1928. Los trabajadores protestaron contra la United Fruit Company por las condiciones de trabajo. Ante la presión social, se produjo una matanza de los huelguistas por parte del ejército en la estación de Ciénaga. Nunca se pudo establecer con certeza el número de muertos. A partir de su denuncia ante el Congreso, Gaitán fue reconocido como el representante de las causas populares. Las consecuencias de aquellos hechos se reflejaron en la política colombiana con la aparición de nuevos sectores organizados en sindicatos. Gaitán se dirigió a las grandes masas de trabajadores. Yo sé cuál es el lenguaje de los oligarcas. Yo sé cuál es. Yo sé que ellos no conciben sino una manera de unión nacional, la perpetuación del estado de injusticia presente. Y ellos conciben que hay una manera de no ser demagogo, que mientras los altos deliberan, nombran como querían nombrar subrepticiamente direcciones nacionales para que trancen con los conservadores, a base no ideológica ni a base de realizaciones, sino a base simplemente burocrática de la esfera de arriba, so pretexto de que dizque es para defender a los liberales. Gaitán, además, se comunicaba con el pueblo con una serie de palabras simbólicas. Yo no soy un hombre, yo soy un pueblo. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, que lo he interpretado. El país había salido en 1930 de más de 40 años de gobiernos conservadores, un partido que defendía la tradición y la autoridad. El Partido Liberal regresó al poder planteando reformas sociales y un nuevo régimen de libertades. En 1936, durante el primer gobierno del presidente liberal Alfonso López Pumarejo, Gaitán fue nombrado alcalde de Bogotá. Ese mismo año contrajo matrimonio con Amparo Jaramillo y al año siguiente nació Gloria, la única hija de la pareja. En su vida íntima, Gaitán era un hombre cariñoso y con su hija estableció una relación profunda como padre y maestro. El 23 de febrero de 1937 murió doña Manuela Ayala, la madre de Gaitán. Con profundo dolor, él escribió: si algo me faltara, ahí está lo primero, la sombra de quien fue mi todo, la dulce maestra de escuela. La vida política de Gaitán sigue en ascenso. En 1939 es elegido como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En febrero de 1940, el presidente Eduardo Santos lo nombra ministro de Educación. Y en 1942 es senador de la República y luego presidente del Senado. Sino por el surco y la tierra donde ha aprendido, sino en razón de las tumbas donde tiene el alimento para su futuro.
Su lucha a favor de las clases populares hizo que Darío Echandía, como presidente interino, lo nombrara ministro de Trabajo en 1944. En el Ministerio del Trabajo, naturalmente un hombre con una gran sensibilidad social, ayudó a conformar parte de la doctrina administrativa del derecho del trabajo. Además, planteó con Santos la creación de la justicia laboral, que no existía hasta ese momento. De suerte que era un hombre con una capacidad extraordinaria, tenía mucho el sentido del orden en la vida social. Ningún movimiento político como el que se propone conducir al doctor Gaitán al Palacio de los Presidentes ha tenido un arraigo nacional, popular y espontáneo más profundo y sincero. En 1944, Gaitán decide lanzar su candidatura a la presidencia de la República. Se inicia una época de un intenso contacto con las masas populares. En los discursos en la Plaza Bolívar, en la Plaza Santa María, cuando decía, yo no soy un líder, soy un pueblo, viva a la carga Colombia. Eso lo decía, y la gente se ponía así, de una y todo el mundo corre y grite. En Tenjo fue donde lo recibieron multitudinariamente, todas las veredas, todo el pueblo se reunió. El discurso fue maravilloso. Hacía mover las piedras, cualquiera hablaba. El Partido Liberal se dividió entre Gabriel Turbay, candidato oficial de la clase política del partido, y Jorge Eliezer Gaitán, que iba acompañado por un multitudinario movimiento popular. Hubo mucha inconformidad que capitalizó Gaitán, tanto como para enfrentarse al candidato oficial, que era un excelente político, el doctor Gabriel Turbay. En las elecciones de aquel año, el doctor Turbay derrotó a Gaitán, pero estos dos candidatos fueron derrotados a su vez por el doctor Ospina Pérez, puesto que el conservatismo se fue unificado. A partir del 46 comienza una etapa en donde las pasiones políticas y el sectarismo van apoderándose poco a poco de la clase dirigente. Después de perder las elecciones, Gaitán es elegido jefe máximo del Partido Liberal. Inicia entonces un movimiento por la reconquista del poder. De más de 200.000 personas marchan en estos momentos por las calles de Bogotá al frente del caudillo Jorge Eliezer Gaitán. En julio de 1947, Gaitán organizó una gran marcha de antorchas para protestar contra la violencia partidista que iba en aumento en distintas regiones de Colombia, en especial en los departamentos de Santander, Caldas y Boyacá. La muerte de liberales iba en aumento en un intento por disminuir sus mayorías y cerrarle el paso a una nueva candidatura de Gaitán. A comienzos de 1948, aunque la ciudad vivía un ambiente de fiesta por los preparativos de la 9ª Conferencia Panamericana, las tensiones sociales se habían agudizado. En el mes de enero, el presidente Ospina Pérez impuso el estado de sitio en todo el país, destinado a generar medidas especiales de seguridad en caso de que el orden público se viese alterado. El 7 de febrero del año 48 se desarrolló la llamada Manifestación del Silencio, organizada por Gaitán como protesta contra la violencia hacia los liberales que no cesaba. El pueblo marchó en completo silencio, llevando banderas negras como protesta por la muerte de innumerables copartidarios. Al día siguiente, en la ciudad de Manizales, capital del departamento de Caldas, ubicada en la cordillera de los Andes, la policía disparó contra un grupo de manifestantes liberales, dejando un elevado número de muertos y heridos. También hubo muertos en Pereira, ubicada a 360 kilómetros de Bogotá, y en otros municipios. Gaitán se dirigió de inmediato a Manizales y habló en el sepelio de las víctimas. Queremos la paz era la síntesis de esas manifestaciones. Arremetieron contra toda esta gente, 20 muertos en un solo día. El doctor Gaitán bajó
a pronunciar los discursos de despedida de estos copartidarios, habló en Pereira y habló en Manizales. El discurso de Manizales se conoce con el nombre de Oración por los Humildes, en la cual dice a los cadáveres, les dice: vuestra sombra será la mejor luz en nuestra marcha. Pero aún faltaba la víctima más ilustre de aquellos oscuros días de violencia que iba a caracterizar toda una época de la historia colombiana. ¡Mataron a Gaitán! ¡Mataron a Gaitán! La muerte de Gaitán, producida al mediodía del 9 de abril, interrumpió sus sueños de lucha por llegar al poder, pero sobre todo cortó de tajo las esperanzas del pueblo por una Colombia nueva, más equitativa. Gaitán había ofrecido la restauración moral de la República y quitarle el poder a las oligarquías para entregarlo al pueblo. Después de 2 días de saqueo y destrucción, se impuso el estado de sitio y el toque de queda. Los dirigentes del Partido Liberal se entrevistaron con el presidente Ospina Pérez. En un esfuerzo por lograr la paz, el doctor Darío Echandía, político, liberal y muy amigo del líder asesinado, fue nombrado ministro de Gobierno para tratar de pacificar los ánimos. Gaitán fue enterrado en la sala de su propia casa, mientras las gentes se agolpaban a su alrededor. Entre los asistentes se encontraba el conductor que lo acompañó en su campaña por los pueblos de Cundinamarca. Al otro día supe que lo iban a velar en la casa de él. Allá estuve en el velorio, la hora de almuerzo que me dieron en la fábrica. Estuve allá, había multitudinaria gente. Las exequias simbólicas se celebraron en el Parque Nacional de Bogotá, con una asistencia multitudinaria. A este acto asistieron su viuda y su hija, como un gesto de silenciosa denuncia. El político liberal Carlos Lleras Restrepo, quien años más tarde sería elegido presidente de la República, pronunció la oración fúnebre. Una terrible sensación de orfandad pesa sobre el pueblo que acompañó tantas veces con su viva presencia la marcha victoriosa de Jorge Eliezer Gaitán y que hoy habrá de desfilar. ¡Oh, dolor inmenso! Sin oír de sus labios las consignas que tantas veces esparcieron a los vientos como simientes de esperanza. El presidente Mariano Ospina Pérez nombró al abogado Ricardo Jordán Jiménez, amigo personal de Gaitán, para que investigara su asesinato. Después de varias pesquisas e interrogatorios, Jordán concluyó que Roa Sierra fue el único responsable, aunque unos años más tarde confesó tener serias dudas. Unas semanas después del crimen, 3 agentes de Scotland Yard llegaron a Bogotá para investigar el asesinato por solicitud del presidente de la República y se reunieron con Jordán Jiménez. El informe final solo se conoció hasta ser desclasificado en el año 2002. Sobre el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán quedan muchas dudas. Si existió o no un autor o autores intelectuales, o el interrogante que plantea el Nobel Gabriel García Márquez en su libro de memorias. 50 años después, mi memoria sigue fija en la imagen del hombre que parecía instigar al gentío frente a la farmacia y no he encontrado ninguno de los incontables testimonios que he leído sobre aquel día. Tanto me llamó la atención que seguí pendiente de él hasta que lo recogieron en un automóvil demasiado nuevo. Tan pronto como se llevaron el cadáver del asesino y desde entonces pareció borrado de la memoria histórica, incluso de la mía. Hasta que muchos años después, en tiempos de periodista, cuando me asaltó de que aquel hombre habría logrado que mataran a un falso asesino para proteger la identidad del verdadero. Luego hay una cantidad de vacíos, de oscuridades, se están develando muchas cosas, hay algo de luz, todavía hay mucha oscuridad. Sería formidable que se nombrara una comisión internacional que averigüe, despeje y llegue a la verdad sobre el asesinato del líder político más importante de nuestra historia. Fidel Castro, que tenía 20 años, había llegado a Bogotá a una reunión de estudiantes. Tenía una cita con Gaitán, cita que nunca pudo llevarse a cabo. En sus recuerdos de aquellos días, Castro anota:
El gobierno estaba buscando la mentira de que aquello era una conspiración comunista y de extranjeros. La gran verdad es que nosotros no tuvimos nada que ver con aquello, y lo que hicimos, como jóvenes estudiantes, como gente idealista, como gente quijotesca, fue sumarnos a la sublevación del pueblo. En cuanto a los hechos, el Bogotazo se extendió por diversas ciudades del país y fue el detonante de la llamada violencia en Colombia. Un oscuro periodo que dejó miles de muertos a causa de las confrontaciones políticas por medios violentos. En esta época surgieron los llamados pájaros, que asesinaban a sus opositores liberales. La tensión social aumentó durante el gobierno conservador de Laureano Gómez. En los llanos orientales surgió un movimiento de guerrillas liberales que años más tarde dio origen a las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que aún combaten en las selvas de Colombia. La violencia produjo gravísimas consecuencias en todos los órdenes de la vida cotidiana. El asesinato, los atentados, se convirtieron en un arma política. La muerte de varios candidatos presidenciales, así como de políticos, periodistas y dirigentes gremiales, se convirtió en un medio feroz para resolver las diferencias. A estos hechos se suma la aparición del narcotráfico, la corrupción, la radicalización de grupos guerrilleros y el surgimiento de grupos paramilitares como una respuesta a la lucha armada con la complicidad de militares y políticos, produciendo brutales genocidios en distintas regiones. Los grupos en conflicto han generado excesos de parte y parte en una guerra no declarada que aún no termina. 40 años después, el cadáver de Jorge Eliezer Gaitán fue trasladado al patio de su casa, donde se encuentra su tumba en el presente. Tras décadas del Bogotazo, ¿cuál es la memoria que subsiste de aquellos hechos de violencia? Seguimos siendo una democracia ideal, una democracia política basada en la ideología de Montesquieu, pero no hemos llegado a realizar la filosofía de la democracia, que es armonía, que es entendimiento, que es convivencia, que es respeto por las ideas del contrario y que nunca puede recurrir a la violencia para zanjar diferencias políticas entre partidos. Tenemos una ciudad completamente diferente. Como se propició una gran violencia, todo el mundo emigró a Bogotá y la población de los 300 o 400 mil habitantes del 9 de abril ha pasado a los 8 millones en medio siglo. Hoy cabe preguntarse cuáles son las enseñanzas que dejan los hechos violentos del 9 de abril en relación con el presente y el futuro de la vida nacional en su práctica política. La lección fundamental del 9 de abril creo yo que está vinculada con ese fenómeno. Hay que olvidar la práctica de la violencia y generar una gran contradicción en las ideologías y en la manera de concebir el mundo en los tiempos modernos y hacia el porvenir. Si alguna importancia grande tiene este esfuerzo de reconstruir la verdad del 9 de abril, es hacer notar hasta dónde la insensatez partidista y sectaria puede precipitar a una democracia que podría ser ejemplo, porque es la única que ha existido permanentemente desde la independencia hasta el día de hoy, en forma institucional, con un terrible desarreglo de lo que es la práctica sectaria de los partidos. Décadas después de la muerte de Gaitán, su memoria se evoca en muchos libros, estudios políticos, monumentos y lugares. Pero siempre quedará la duda. ¿Qué habría pasado si Gaitán hubiera seguido vivo? Si Gaitán hubiera continuado su vida, había logrado organizar muchos actos comunitarios en servicio de la paz y en servicio del mejoramiento de la vida colombiana. Me duele mucho, porque fue un berraco para mí. Lo estimo mucho y lo llevo en mi corazón. Gaitán, el mejor hombre que he visto en mi vida. Yo hubiera querido que hubiera sido presidente en Colombia, a ver qué había dejado. Las sombras que cobijaron al país con la muerte de Gaitán y los dolorosos hechos del Bogotazo aún están presentes. El temor y la inseguridad se hicieron dueños del país durante muchos años, pero en el presente, la gente ha comenzado a manifestar su rechazo a la violencia.
grandes marchas, acciones colectivas sin precedentes han señalado un categórico rechazo a la violencia, a las amenazas y secuestros, a los atentados y masacres como armas políticas, vengan de donde vinieren. El país entero ha hecho sentir su voz, clamando por una paz duradera, la misma por la que luchó Gaitán, que garantice una mayor calidad de vida para todos los colombianos.